Queridos amigos, venidos en Bonora. Qué alegría estar aquí después de que pasamos el Purim la semana atrás y ya nos tenemos que aparellar porque nos va a venir el Pesaj, como dice el cante. Purim, Purim Lanu, Pesaj a la mano, ya está viniendo pronto. Y estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros. Como cada semana, os tengo de saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo y a todas las horas, claro está. Vamos a partillar nuestro ecrán para contaros que estamos hoy en el encuentro número 168. Maravilla de cantidad, ¿eh? Qué bien que estamos aquí todavía. Vos quiero decir, contar que la semana en Vinien, 7 de abril, vamos a tener un lindo encuentro por la Mimona. Esto será Noche de Mimona, la fiesta de puertas abiertas, con la querida amiga Alicia Cisoraz. Ella es balabaya por Voces de Jaquetía y vamos a tener un encuentro para conocer sobre las costumbres de Mimona de la fiesta a la fin del Pesaj. Quiero recordaros que hoy es 31 de marzo, día de recordación de que ya pasaron 532 años del decreto de expulsión. Unas chicas palabras dice aquí en español que muestra en un recuerdo de Isaac Abravanel y lo que hizo él por que el decreto no se viniera y no rehusó hacerlo. Ama, es una chiquitica recordación porque justo hoy es el día. Vos quiero recordar a todos que todos nuestros programas de encuentros de Al-Had quedan en Filmo y que se pueden ver en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Ama también tener los encuentros de Al-Had y otros programas sobre cultura sefaradí en sefarad.com/TV. Si quieres hacernos un dono o una colaboración para continuar más y más con nuestros encuentros, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y verás la manera de hacernos llegar vuestro dono. Ama, también no todo es dinero en esta vida, también colaborar con vosotros si miras los filmicos y metéis like, me place, me gusta, si lo partajas con otras personas y también si vos enregistras en el canal para recibir javeres de los filmes nuevos. Todo esto es ayuda para continuar más y más a difundir nuestra cultura sefaradí. Voy a presentar el día de hoy nuestro Moabet que vamos a tener, una nueva organización en los Estados Unidos, la Liga Americana del Ladino, y vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Brian Kishen, que será el balabay hoy por los Shadarim, y también a sus musafiras Rachel Amado Bonig y la doctora Hannah Bresman. Querido, venido en Bonora. Merci mucho, Liliana. Qué placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias muy mucho esta oportunidad de hablar contigo y con todo nuestro público este día del Had. Em, Es una grande alegría para nosotros tener una cosa nueva más para nuestra cultura sefaradí. Está muy, muy hermoso esto que nos vas a contar. Seguro, en este mundo muy chico, especialmente de los sefaradíes, siempre hay haberes, ¿no? Me parece que siempre hay algo nuevo, pero sí, es una grande alegría poder partillar hoy con vosotros un nuevo haber, en particular sobre lo que estamos mirando de hacer aquí en los Estados Unidos. Bravo, bravo. Entonces, vos dejamos a ti y a vuestras hermosas musafiras que nos contéis sobre esta nueva Liga Americana del Ladino. Sí, muy bien. Bueno, hoy voy a ser el Balabay, pero también voy a participar como uno de los codirectores de esta nueva iniciativa. Conozco a muchos aquí, amigos de muchas ciudades en los Estados Unidos, de la ciudad de New York, de Miami, de Seattle, de Los Ángeles, de otras ciudades aquí, pero también
qué placer también ver a gente de otros países también, ¿no? Como cada semana y semana, seguro. Llevo muchos años amezándome al judeo español. Me voy a presentar un poquitico antes de presentar a mis musafiras y también hablar un poquitico sobre el grupo que formimos para luego hacer demandas a Rachel y a Hannah. Ancina, llevo mucho tiempo colaborando con organizaciones diferentes. Durante la pandemia, creo que todos vimos un número impresionante, un carar increíble de gente que quería empezarse la lengua o empezarse sobre la lengua, ¿no? Ancina, durante la pandemia, empecé a hablar con Rachel Amado Bornek y con Hannah Pressman, y, que ahora son co-directrices de la Liga Americana del Ladino sobre la idea de crear o fraguar algo ante nosotros. Y vos quiero explicar un poco sobre nuestro nombre, primero sobre nuestro logo y también un poco más tarde sobre nuestra página web. Voy a empezar con el nombre del American Latino League o la Liga Americana del Latino. Somos una liga y decidimos de usar este verbo porque tiene una connotación colectiva, colaborativa. En inglés, las letras del grupo se escriban ALL o all, o en New York, como lo digo yo, all. Y quiere decir todos, ¿no? Sefaradís, judíos no sefaradís eh, y no judíos, ¿no? Hay mucha gente, como sabemos, que quiere empezarse más de la lengua y sobre los sefaradín. Y el logo que tenemos, y voy a partillar mi ecran ahora con vosotros. Este es nuestro logo aquí. El logo que tenemos es una corona, como la de la Estatua de Libertad. Y sabéis vosotros que la placa que se topa en esta estatua es de una sefaradí, ¿no? Emma Lazarus. Sabemos que no hablaba judeo español y vivía antes de la llegada de miles y miles de judíos otomanos hablantes de ladino. Amazúcar, la quejilada de los españoles y los portugueses en Manhattan, tiene una historia muy larga, importante, también con los sefaradís levantinos. Las cuatro estrellas que tenemos aquí también, que se topan en la corona, representan la presencia de los sefaradín en el país. Casi 4 séculos, de nuevo, desde la llegada de los primeros al llegar en 1654 en Nueva Ámsterdam. En todo caso, nuestra organización es una organización lo que se llama non-profit, quiere decir una asociación pública. La gente puede hacer donaciones y son deducibles o descontados de dacios o taxas. Y a Filú podemos crear ciertas bolsas para los elevos o para los hablantes de la lengua con nombres especiales o con butos particulares según nuestros menesteres. Y antes de presentarlos a las musafiras de hoy, también quiero decir que cuando muchos pensamos en una comunidad judía de los Estados Unidos, eh, puede ser no nosotros, ama mucha gente piensa en los Ashkenazim. Y seguro este grupo es la mayoría de los judíos en los Estados Unidos, como en muchos lugares, ¿no? Pero no quiere decir y no cabe pasar la historia, la cultura y la lengua, las lenguas de los otros, ¿no? Y en este caso, los sefaradíes. Y esta es parte de nuestro gusto, es enfatizar estos aspectos. Queremos crear un centro, como tiene Yiddish aquí. Hay una liga de Yiddish, en facto, o el centro de libros de Yiddish en los Estados Unidos. O en cuanto a los centros que se topan en otros países, queremos fraguar algo aquí, como lo que se topa en Francia, de aquí estamos, o en Argentina, con el Centro de Cultura Sefaradí, con los Benveniste, o seguro con lo que se topa en Israel, con la Autoridad Nacional de Ladino, o en Turquía, con el Centro Sefaradí de Estambul, ¿no? Queremos colaborar con las universidades aquí, con los grupos diversos del país y con los centros como la Hermandad Judía Sefaradí y la Federación Sefaradí Americana.
ma con un punto particular sobre la lengua judía española. Tenemos un comité de consejeros y muchos planes para ahora y para el avenir. Estrategias de planificación para desarrollar materiales, para ayudar a los alevos y seguro los hablantes y los maestros de la lengua. Bueno, y ahora quiero presentaros a las dos musafiras. Rachel, ¿cómo estás, Rachel? Todo el mundo creo que todo el mundo conoce a Rachel. Además, si hay gente que no te conozca, que no te conozca en el público, hacemos acordar ella de quién sos, Rachel. Bueno, yo soy hija de Sara y Joseph Amado de Izmir, Turquía. Hay muchos años que tengo no me demandó hija de quién soy, porque mis parientes no eran muy famosos, eh, ni en Turquía ni aquí. Eran buenos judíos, muy simples. Así que tú sos la famosa entre nosotros. Merci. Bueno, y vamos a hablar un poquitico más con Rachel más tarde sobre sus butos, sobre todo lo que hace. Creo que en cada casa sefaradí o a lo manco donde se habla la lengua judía española en los Estados Unidos y seguro en otros países, todos sabemos quién es Rachel, ¿no? Es una persona muy importante, muy especial para todos nosotros y tiene mucho senso querer colaborar con Rachel en este proyecto. Yo quiero en primero, Brian, felicitarte a ti por todo el labor que metiste para realizar esta asociación o esta liga, y también Hannah, que en juntos fuisteis vosotros dos eh, los que inventasteis la idea de tener un centro en los Estados Unidos, y me demandaste a mí mi apoyo, que seguro pues iba a dar. Y así es que yo, con vuestra generosidad, me nombráis co-directora. Sí. Gracias por todo y de nuevo felicitaciones. A punto vi de lo que metiste en el sitio. Me agradó muy mucho sobre los resources, los ganaderos. Muy Los voy a pasar un poco más tarde, seguro. Y tengo más demandas para ti un poco más tarde, ¿sí? Ok, merci mucho. Y también aquí estamos hoy con Hannah. Shalom, Hannah, buenos días. Buenos días. Hannah, y tú participaste una vez como musafira, 2 años atrás, para un encuentro que hicimos, un encuentro de Ahad sobre voces y memorias de Sefaradim de Zimbabue. Aquí estás de nuevo, ama esta vez, para hablar de la Liga Americana del Ladino. Para la gente que no te conozca a ti, dícenos un poco de ti. Primero quiero decir que es un placer grande para mí de ser musafira en este programa de nuevo. Me llamo Hannah Pressman y moro en Seattle con mi marido y nuestras 3 criaturas. A veces mi hija la más chica, Leora Sol, aparece conmigo en mi buró para participar en los encuentros de Al-Had, y a ella le place decir buenos días a todos. Es muy especial empezarme en junta a Leora durante los encuentros, dunque vos gracias por organizar estos encuentros cada semana. Gracias por esta comunidad. En todo caso, profesionalmente soy escritora y tengo un doctorado de la literatura hebrea de New York University, con una concentración en el género de autobiografías, filosofía judía de la lengua, por ejemplo, los escritos de Gershom Scholem, y también estudié teorías de traducción, por ejemplo, de Jacques Derrida. Tengo escrito muchos artículos y en jornales académicos y en medios más populares sobre la religión y la cultura judía moderna. También por los del cabo 20 años
Tengo buscado la historia de mi familia sefaradía. Ahora estoy escribiendo un libro sobre mi familia y sus viajes del Levant al África y más lejano. Muestras alcunias en Rodi eran Leon, Hanan, Al-Hadaf y Amato, y en Bodrum, Turquía, la alcunia era Galante. Y hablé sobre ellos en mi encuentro anterior. Bravo, merci, Hannah. Tenemos un equipo increíble, ¿no? De generaciones diferentes, de capacidades lingüísticas diferentes, de ciudades diferentes. Ama, todo esto es importante. Y yo os digo que también, como mencioné o menté antes, conozco a muchos aquí en el público y sabes que yo no soy sefaradí. Soy ashkenazi, mi familia hablaba yiddish. Pero también creo que esto es importante y puede ser parte de la conversación. Empezarme más, colaborar con gente sefaradí y también empezar a los ashkenazim más sobre esta rica cultura y seguro la lengua. Así que nosotros tres somos y somos los codirectores de la Liga Americana del Ladino y también tenemos un comité, algunos comités diferentes para ayudarnos ahora y vamos a colaborar más con más gente. Ahora lo que me placería hacer antes de hacerles más demandas a Hannah y a Rachel es partillar con vosotros nuestra página web. Voy a partillar mi ecran en un segundo, pero antes meto en el chat el atadillo si lo queréis ver un poco más tarde. Y ahora, porque nuestra página es una página nueva, cada semana ajustemos más y más. Aquí está. Sí, así esta es la primera página. Al entrar, la primera vez, vas a ver Boirún en Rashi, en Solitreo. Y bueno, welcome también con la corona, con nuestro logo. ¿Sí? ¿Ves la página? Sí. 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 Al hacer clic puedes meldar más sobre nuestros butos, nuestra misión, declaración del grupo. Miramos de incluir también elementos en ladino, seguro, y no solamente en inglés. Sabemos que nuestro público es la gente en los Estados Unidos, personas que hablan inglés, más seguro para nosotros también es importante incluir también el judo español, ¿no? Ancina, si queréis, en otro momento, meldar más sobre quién somos y nuestra declaración, puedes hacer clic para meldarlo también en ladino, o si preferís en inglés también, meldar un poco más sobre nosotros. Estamos laborando también con Sara Aroesti, con Ruth Fijar, Rina Benmayor, Josh Lambert, Al Maimen, Ethan Márquez, ahora como nuestro comité de consejeros. Tenemos, seguro, aquí estamos hoy para el encuentro de Al-Had, pero os quiero decir que en un poco más de una semana, el 8 de abril, vamos a empezar una serie de autores de nuestra Liga de Americana de Ladino y vamos a empezar a estrenar esta serie con nuestra querida Gloria Asher. Va a hablar sobre Di Diario, como se llama el libro, el jornal de su tío. Aquí tenemos el reclamen en ladino también. Vamos a hablar en inglés, con varias meldadoras también en ladino, seguro. Tenemos una nueva página, esta es una nueva página que ajustamos esa semana. La primera fase, así recibimos muchas veces demandas sobre manaderos en la lengua y sobre la lengua, y hay otras páginas también con estos detalles. Aquí tenemos información audiovisual de libreros, cosas para libros y música para criaturas, clases, Moabet, diccionarios, gacetas y haberes, cosas, manaderos sobre Rashi y Solitreo, también con la fuente que tenemos. Y bueno, al hacer clic, lo que podemos ver es una lista con atadillos diferentes en cada página.
y a vagar vamos a ajustar más. No es una lista completa, es una lengua viva y a veces es difícil ajustar todos los detalles, pero a vagar vamos a ajustar más información en nuestra página. También tenemos una página de apoyo si querés hacer o ayudar con una donación. Algunos ya tienen donado y vos agradecemos de corazón. Ama, como Liliana ha dicho en pasadas, también hay otras maneras de apoyar. Tenemos un boletín, si queréis meter vuestra información en nuestra página, pues podemos enviar nuestros saberes también, iniciativas, y también puedes escoger elementos diferentes para empezarse más de nuestro grupo. Tenemos páginas de Facebook y Instagram y todo. Y bueno, esta es nuestra página web que tenemos. Y con este detalle, quiero hacerle otra demanda a Rachel. Rachel, para muchos de nosotros, cuando pensamos en ti, pensamos en tu carrera que relacionada al ladino, ¿no? Laborates décadas como maestra. ¿Piensas que tu labor como maestra te ayudó con las varias iniciativas que empezaste y que sigues haciendo para el ladino? Bueno, sí y no de esta demanda, porque yo empecé cuando vivía en la área de San Francisco, en Oakland, California. En 1985 fue la primera vez, no te vas a creer esto, la primera vez en mi vida en los Estados Unidos, porque yo vine a los Estados Unidos primero en 1958, después de nuevo en 1965. Fue cuando nos pasamos a vivir en California que yo por primera vez en los Estados Unidos encontré gente sefaradí que hablaban ladino. Y entonces fui y creí el grupo que se llamaba Los Amigos Sefaradís. Y entonces yo no tenía ninguna idea de mirar a salvar la lengua o de enseñar la lengua, nada de esto. Yo quería solo por razones nostálgicas de tener ocasión de hablar y de dar a conocer nuestra cultura. Seguro que mi experiencia de 35 años de enseñar inglés como segunda lengua para inmigrantes sobre todo, me ayudó a enseñar la lengua cuando me demandaron de hacerlo. Esto fue después que empecé a entender, bueno, en primero diré que fundí la Ladino Comunidad también por razones nostálgicas. De ahí entonces había familia, tenía tíos y tías con quien me correspondía en ladino. Y no me giró que estaba en peligro de perderse, o que yo lo quería salvar. No tenía esta motivación. Mas después entendí dos cosas. Una, que verdaderamente se está perdiendo la lengua y es buena cosa mantenerla. Más segunda, empecé a apreciar la hermosura de nuestra lengua. Cuanto más la usé como profesora o como me ambicé cosas de literatura que ni tenía saber que existían cuando vivía en Turquía y la lengua era de todos los judíos que hablábamos. Por esto es un poco complicado dar respuesta, porque sí, seguro al enseñar me ayudó mi experiencia de enseñar lengua. Mi buto nunca fue de enseñar al principio. Ahora seguro que tomo placer de ayudar o enseñar cuando puedo. Gracias por demandarme. Y
quiero decir un hello a todos. Me olvidé de decir buenos días a todos. Aquí es de mañana, por eso es buenos días y placer ver a todos en el ecrán, como siempre. Y gracias a Liliana y Marcelo, como siempre. Seguro. Tienes toda la razón, Rachel, con lo que dijiste. Es una lengua viva y hay muchos detalles sobre la lengua, hay mucha información. A veces cuando la gente nos hace demandas sobre, cuéntame sobre el ladino. ¿Cuál lo quieres que te diga? Hay siglos de historia, de cultura, mucha variedad también de la lengua. ¿Cuánto tiempo tenés? Sí, Y es una lengua muy viva. Encima hay cosas diferentes hoy, hay maneras diferentes de expresarse hoy día, de pasadas, contacto diferente con lenguas. Ma en tu caso, toda la experiencia que tienes, seguro, tiene sido un ayudo enorme al establecer también la dinocomunidad. Sé que también laborates y colaborates con otras iniciativas en pasadas, como había y hay una fundación del avance de estudios sefaradís. Hay otras iniciativas aquí en los Estados Unidos y en el mundo, y para nosotros sos un tesoro. gracias, Es merci una mucho. Y admiración. todos son tesoro y Hannah y Lili y tenemos muchos tesoros. Somos un equipo, sí, seguro. Y Hanna, quiero demandarte en tu caso, en los dalcavos años, tu profesión, tu hecho oficial, tiene que ver con las lenguas judías, pero no solamente el judeo español, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu rol en el proyecto de lenguas judías o the Jewish Language Project. Seguro. El proyecto empezó 4 años atrás por doctora Sarah Bunin-Benor, que es profesora de sociolingüística en Hebrew Union College, que es seminario de rabinos reformados en Los Ángeles. Sarah había buscado muchas lenguas judías de la diáspora y quería construir un sitio en línea y para empezar público sobre todas estas lenguas y para mostrar que la identidad y la cultura judía no es una cosa solamente, incluye muchos aspectos diversos y lenguas diversas. Un punto particular es crear conocencias cuántas lenguas están en pericolo en el mundo y que es muy importante documentar sus hablantes mientras tenemos tiempo. Aunque estamos registrando a los hablantes de lenguas como Juhuri, neo-arameo de Irán, judeo-árabe, judeo-español y Hakatía y muchas otras, y miramos de preservarlas para los elevos del futuro. Mi hecho específico es directriz de educación y laboro para despertar el interés en estos sujetos. Por ejemplo, estamos creando lecciones para escuelas para que los maestros puedan incluir la cultura de comunidades diversas en sus clases. Usamos medios sociales, por ejemplo, tenemos un equipo de jóvenes que crea videos para TikTok que alcanzan más de 1,000 personas. También organizamos eventos públicos con jajames y hablantes y artistas también. En corto, en mi hecho, quiero ayudar a la gente a conectar a este material y trocar la percepción general que el judaísmo equivale al ivrit o yiddish. No es así. Si en nuestro proyecto puedo ayudar a preservar y guardar el judeo español en particular, va a ser muy contente. Y lo que ya estás haciendo, el laboro de este proyecto bajo la dirección de la profesora Buni Menore es increíble, ¿no? Es muy importante y nos ayuda a documentar. Hay muchas iniciativas, pero estas son muy importantes para también
yo tomé una clase el mes pasado sobre el arameo, el neo-arameo, bueno, de My Jewish Learning. Hay muchas lenguas judías y siempre podemos amizarnos más y más de esas lenguas hermanas, ¿no? Encina, te felicito mucho por lo que estás haciendo con este proyecto. Em, bueno, Rachel, ya hablaste un poco sobre tu historia y también como maestra, pero en este caso, me placería que nos contaras un poco sobre tu experiencia al empezar a enseñar el ladino, porque en particular empezaste a enseñar la lengua en línea durante la pandemia por primera vez. Ya que sé que siempre a veces la lengua y nos enseñas cosas en la lengua comunidad, pero al empezar de la pandemia, cuando la hermandad judía sefaradí de Sephardic Brotherhood, te demandó a empezar un curso, ¿cómo te fue esta experiencia de empezar en línea a muchos? Una que siempre a mí me ha agradado enseñar, a empezar cosas que yo sé a otros, como también me agrada empezarme de otros. Y lo, en mi experiencia de empezar el inglés, siempre me empezaba de mis elevos. Y eso también fue cuando empecé a enseñar el español. Te diré que yo no tenía saber que existía la literatura, como dice, que existe en nuestra lengua. Y ni sabía Meldar Rashi, ma de ver el entusiasmo de mis elevos sobre la lengua, me avergüencé yo que no sabía tanto de que existía. Seguro fue un placer para mí conocer a los elevos de diversas partes del mundo y me alegré mucho de ver que la lengua va a vivir gracias a estos jóvenes de toda edad que, que se estaban empezando. Fue una experiencia maravillosa y sí, como me empujó a mí a empezarme más sobre nuestra lengua, como dije, me hizo apreciar la lengua de ainda más. Me place muy mucho este comentario, estos comentarios. Tienes mucha razón y creo, y ahora me demando, bueno, tengo una demanda para el público, para todos vosotros en el público. A levantar la mano si sos maestros de cualquier sujeto. Creo que tenemos muchos maestros aquí, ¿no? Sí, de lengua, de literatura, de historia, de cosas, ¿no? Oportunidades de empezar a cualquier nivel. Y creo también, Rachel, como yo soy profesor en la Universidad de Binghamton, aquí en New York, como maestro, como maestros, creo que seguimos empezándonos también de los elevos. Llegamos a la clase y tenemos nuestras lecciones, pero los elevos siempre nos empiezan a nosotros también. Y creo que eso es muy importante y muy hermoso, ¿no? Porque si no sería muy aburrido el laboro, este hecho, ¿no? De empezar sin empezarnos más de ellos. Y a veces las demandas que nos hacen pensar a filo más y más y empezar otras cosas. Esa es la razón por la cual tenemos, gracias a los esfuerzos de Liliana y Marcelo y sus equipos, más de 165 o 8 encuentros de sujetos muy diferentes para empezarnos de la literatura, de la cultura, del teatro, de nuevos proyectos. Graciamos muy mucho a los elevos también. Sí. Y hablando de elevos, o una eleva en este caso, y Hannah, como dijiste antes, durante la pandemia, decidiste tomar clases de ladino. ¿De qué? ¿Y cuáles? Y otra demanda, antes de la pandemia, ¿hablaste o hablabas en la lengua? En verdad, no hablé ladino antes de la pandemia, no del todo.
Mi madre sentía solo un poco de ladino durante su chiquez en la comunidad sefaradí de Zimbabue. No pude hablar y no pude partajar la lengua con mí o con mis hermanos. Cuando arribé en Seattle 16 años atrás, tomé unas cuantas clases con Hazan Ike Azos y también con profesor David Bunis cuando estaba en la universidad aquí. Entonces tenía criaturas muy chicas y un hecho de tiempo parcial también, aunque era muy difícil estudiar suficientemente. Me ambusí muchos hierbos y amilloré mi meldadura, ainda no podía tener Moabet en realidad. Durante la pandemia, estuve en casa, como todos, y mis criaturas eran un poco más grandes y las clases estaban en línea, no en persona. Aunque era mucho fácil asistir cada día y tenía el tiempo para estudiar y laborar y practicar. Como tú sabes, Brian, empecé en tu plataforma Ladino Linguist y tomé clases para principiantes, intermedias de Moabet y de Solotreo con ti. También el otoño pasado tomé una clase de Meldar en Rashi con Agnieszka August, maestra excelente que mora en Polonia. Espero que mi próxima clase va a ser para elevos avanzados, si quiere el Dios. Entre mientras, sigo practicando y estudiando cuando tengo tiempo y ahora estoy escribiendo poesías y consejos en ladino y a mí me place mucho usar mi vocabulario por escrito. Ujú. Sí, sí, y yo me cuadro muy bien, Hannah, que en demás de los deberes que les asigné a los elevos, te dates a ti a filo más laboro y deberes y me enviabas cada semana, cada día, más materiales adicionales para revisar y corregir. ¿Sí? Tienes razón. Sí. Em, Mahana, para ti, ¿cómo te fue esta experiencia de pertenecer a una comunidad de clases o de elevos de la lengua? Para mí, en general, el salón de clase de lengua es uno de mis lugares favoritos. Desde mi chiquez, cuando estudié ivrit en un cal ortodoxo, luego el latín en el liceo, el francés en la universidad y el yiddish y más ivrit en mis estudios doctorales. Siempre me agradaba empezarme lenguas nuevas, el grammar, la cultura, todo. Con nuestro español, el sentimiento de emoción es igual. La experiencia fue un poco más profunda al mismo tiempo. Pienso que es porque no tenía una conexión con el ladino antes. Solo sabía que tenía parientes sefaradíes. La lengua y yo estábamos ajenas, no nos conocíamos. Malgrado era parte de mi herencia. La describí en una poesía larga y en artículos también. Merci, Hannah. Sí, creo que lo que dices sobre la escritura es muy importante. No tenemos tantas oportunidades de hablar la lengua, bueno, como en pasadas, cuando todo el mundo hablaba la lengua en casa y en la comunidad. Seguro tenemos oportunidades así, y hay. Eh, ma la lingua vive por escrito. La Dino Comunità ahora lleva 25 años. Increíble. Desde su nacimiento y hay miles y miles de mensajes, todo por escrito en la lengua. Rachel escribe y pasa mucho tiempo enfrente de su ecrán, puede ser demasiado tiempo enfrente de su ecrán. Bendichos ojos, Rachel, y benditas manos. Y Hannah, qué hermoso que también escribes y quieres escribir poesías, composiciones,
cosas nuevas, nueva literatura sobre tu experiencia en la lengua como eleva, pero también cosas nuevas, de situaciones diferentes y nuevas y diversas. Bueno, esas son mis dos codirectrices de la Liga Americana del Ladino. Son personas increíbles, mujeres increíbles. Ya había muchos encuentros de Aljar cuando hablamos y cuando tenemos hablado sobre el rol importante de la mujer en cuanto a la preservación y desarrollamiento de la lengua. Y para mí es un placer poder laborar con ellas dos para este nuevo empecillo, o esta continuación, mejor decir esto. Quiero demandarte a ti, Rachel, algo sobre, en tu caso, Rachel, tienes colaborado con mucha gente aquí en los Estados Unidos, seguro en Turquía, donde naciste, y en muchos países donde hay comunidades sefaradíes. Con todo este Sahel que tienes y todas esas experiencias, ¿qué es lo que te placería ver de nuestro grupo, de esta nueva organización? Aparte del placer que tengo de laborar contigo, Hannah, te diré, yo veo un futuro muy, diremos, activo para la liga. Y quiero ver ciertas cosas que me parece van a ayudar mucho al público de saber y la lengua y sobre la lengua y sobre nuestra cultura. Una de las cosas que me viene al tino es tener una revista bilingüe que sale regularmente, no sé cada cuándo, no tenemos una revista en ladino en los Estados Unidos. De manera que me placería ver una cosa semejante. El libro de Gloria Asher, como ya sabes, es en 2 lenguas. Y es un empecillo, creo yo, para hacer cosas semejantes, más cortas y más regularmente para los que hablan inglés, que sepan y se interesan a ver las 2 lenguas y las comparan y se besan de ahí. Me parece una buena idea. Otra cosa es seguro colaborar con los jóvenes como en la organización Vivas que tenemos para los de high school. Y también espero que la liga va a tener mucho apoyo financiero para poder hacer más cosas como dar becas, dar scholarships para los mancebos que se quieren empezar cualquier parte de la cultura sefaradí, o la literatura vieja o la lengua. Espero que el apoyo financiero va a ser bastante grande, que tenemos entre todos nosotros y el equipo de consejeros que tenemos, vamos a topar muchas cosas buenas de hacer. Sí, si quiere el Dios. Sí. Y si quiere la gente, seguro, eso es importante. Sabemos y tenemos meldado mucho, sabemos sobre las ricas gacetas y las publicaciones en pasadas en el mundo y afiló en New York, donde había muchas gacetas diferentes, mucho más de la América y la Vara, seguro, que son los nombres que más conocemos aquí en los Estados Unidos, ama también el Mensajero en Los Ángeles. Quién sabe, puede ser un tipo de boletín bilingüe, como dices, regular, si hay interés. Y con la participación, eso es cuando hablábamos nosotros tres en Esto. las salas. Y no, iba a decir que el concurso que tuvimos de escritos en ladino mostró
que tenemos bastante gente que crean, mismo los que no ganaron porque sus grammar no estaba bueno o algunas razones. Cada uno de estos estaba muy interesante. Y tenemos gente que saben crear literatura. Puede ser sus lenguas no es muy buena, podemos ayudar a que se publique lo que la gente quiere escribir y tener el inglés enfrente para los que quieren saber, sí, no es menester de tener un glosario aparte que miren uno enfrente de otro lo escrito. Seguro. En pasados, todas las gacetas, aquí y también en otros lugares, los jornalistas a vagar querían trocar la lengua de sus gacetas de Judea español al inglés aquí en los Estados Unidos para que la gente se empezara la lengua. Ama, como Ahora decíamos está la antes, contra. libros como el nuevo libro de Gloria, o puede ser también del libro de Sadi Bisalela Levin, bueno, de la Grecia, de Sí, Salónica, sí, muy bueno. que tradujo y transliteró Absolutamente. Yerushalmi, también con Sara Stein y Aaron Rodríguez. Son cosas, textos bilingüales, ¿no? Y son muy importantes también. Ujú. Y también, sí, con concursos, composiciones como lo que hizo Aaron Shapiro y también con vosotros ya estamos hablando de un nuevo concurso. A veces en latino también sé que con la Hermandad y con la Universidad de Washington en Seattle hay otro concurso en inglés. Todas esas oportunidades son importantes. Y una demanda más tengo para Hannah antes de dar el verbo, la palabra a Liliana y a responder a las demandas si las hay en el chat. Hannah, para ti, como sefaradí, también, como Rachel, ama de otra generación y de otra biografía lingüística de Rachel, hablaremos un poco de las razones de que decidiste a formar parte de esta organización. ¿Cuáles son tus votos? Primero quiero decir que es un honor grande de laborar con Rachel Amado Bortnick. La admiro muy mucho. Qué maravilla crear una organización con dos maestros increíbles que son benadames también. Mi voz en vuestro grupo es la voz del hablante de herencia y estoy en una posición interesante. Quiero partillar el ladino con la generación que viene, como mis hijos. También quiero ayudar a mi madre y otros en su generación a conectar con la lengua de nuevo o por la primera vez. Mi mensaje es que es posible empezarse una lengua durante cualquier edad. Otro punto es crear material que está claro, inclusivo y bilingüe cuando es apropiado. Quiero que cada elevo se consienta bienvenido, sea cual sea su historia personal o religión. Traigo la perspectiva de una eleva muy dedicada y tengo ideas para mejorar la experiencia de estudiar ladino y en Zoom y en persona. Otro punto es hacer que los libros y los diccionarios sean más disponibles en los Estados Unidos. No puedo describir la dificultad de mercar libros en ladino. Casi cada vez es tan frustrante y caro a Filu acceder a buenos sitios como el del Centro Sefaradí de Estambul, y gracias a Karen Chachon y su equipo. Creo que tenemos menester de construir un sistema justo para traer libros y distribuirlos en América. Si no están prontos y disponibles a mercar con facilidad, no podemos esperar
que individuales o sinagogas o organizaciones o universidades van a meter la cultura judía española en sus bibliotecas o en los tablados de libros. Para trocar la situación. Tengo ideas para este trocamiento y contactos en la industria de publicación y en los medios. Vamos a ver lo que podemos hacer. Sí, seguro, tienes razón. Y bendichos contactos, sí, eso es importante. Bendicha comunidad global, ¿no? Muy bien, merci muy mucho, Hannah, por todo lo que decides. También tienes toda la razón y es un placer también colaborar contigo, con todo lo que traes a este grupo con Rachel. Rachel, como siempre, te gracias también a ti por ser musafira esta vez. No sé cuántas veces participaste en los encuentros como musafira o como balabaya. Mal. En algún momento vamos a contar de nuevo. Mereces una medalla por toda tu participación cada día. Em, bueno, para nuestro público hoy ya estamos empezando algo. Vos encorajo a visitar nuestra página web para explorar un poco. Vamos a seguir ajustando materiales. Donde también hay muchos atadillos a otros sitios, ¿no? No hay menester de crear algo que ya existe, pero también queremos ofrecer más materiales y manaderos para bueno, como los centros que mencioné antes en otros países. Yo estoy en New York, Hannah está en Washington y Rachel en Texas. Pero lo hermoso es que podemos hablar mucho y colaborar de modo virtual, como lo estamos haciendo hoy. Y si tenéis alguna demanda o cuestión, queremos ver vuestra participación y crear oportunidades para elevos, para maestros. Sé que hay menos maestros que elevos, para formar y ayudar con la formación de otros maestros. Uno no tiene menester de un certificado para ser parte de esta comunidad educativa. Así que vos graciamos de corazón y Liliana, te doy la palabra a ti. Ujú. Bueno, queridos amigos, vos sueto reushita grande con esto. Me da mucha alegría en el corazón que tenemos cada vez conocimiento de nuevas organizaciones, los jóvenes que quieren participar, las ideas nuevas, las formaciones entre y las conversaciones entre los que tienen la lengua de casa todavía, los que se la empezaron nueva, los que estamos en el medio de estos dos, y cada cosa que viene nueva es una alegría para la lengua, para la cultura, y queremos crecer mucho en esto. Así que, como vos dije, es una alegría grande y vos felicito a vosotros y a todos los colaboradores que aparecen en la página, que son unos cuantos más que vosotros tres. Y bueno, vamos a ver lo que piensan los que están con nosotros aquí un poco. Desde temprano, nuestra querida amiga Bully Hassan dice Shalom, teníamos descariño de vosotros. Bueno, porque no tuvimos un encuentro o porque fue Purim. Mandamos un besico a Bully que está en Netanya, en Israel. También desde Colombia, Adrián Toro Quintero nos manda saludos a todos. Tenemos a Miriam que nos manda saludos desde los Estados Unidos. Buenos días y buena semana. Qué grande placer veros a todos, Rachel, Brian, Hannah, y empezarnos más sobre la nueva organización para adelantar nuestra lengua. Saludos a todos. Manuel Galvez, Shalom, que es el autor de un libro nuevo también que tenemos en estos días. Ya vamos a hablar del libro con él próximamente. ¿Qué más tenemos aquí? Clara nos manda muchos éxitos y saludos desde Guatemala. Andrea Muafra desde Buenos Aires en Argentina. Silvia Aljadev, shalom a todos, más alto por esta nueva organización. Bravo, Kolakavod, muy interesante. Ella está en Ashdod, en Israel.
Marlene dice que manda un mensaje para Nessie Altarazzi, su libro que está disponible para mercar. Bueno, claro que sí. Shalom desde Chicago, dice Yoshua Falk. ¿Cuál es el atadillo de Hannah Pressman a Cincinnati? Dice de Hebrew Union College. No sé si metites o tenés la oportunidad de meterlo. Esto demanda Nimet Tarivam y Yerushalmi. Johan dice, sos un equipo maravilloso, brajot a todos, se siente el amor y el esfuerzo por revivir el ladino. Johan desde Jerusalén. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Anisima Ashkenazi, un abrazo a todos desde Israel. Saludos desde Oklahoma, dice Tipi. No sabemos qué nombre tiene. Jen Mushabak dice de New York, felicitaciones Brian, Rachel y Hannah, qué día de alegría este encuentro sobre all, porque ahora aparece la palabra en inglés, ¿no? Sí. Gloria Asher dice, muchas gracias a todos vosotros por este encuentro tan especial, mashallah, mazal bueno a la liga y qué honor para mí que me nombrates hoy y me invitates a hablar sobre The Diario. Kent Fredholm. ¿Querías decir una cosa, Hannah? Sí, una cosita más, ¿ok? Sí, claro. Quiero mandar saludos a mi madre y mi padre que están mirando desde Virginia y también abrazos a todos mis parientes y amigos que miran alrededor del mundo. Gracias por vuestro apoyo. Bravo, merci. También mandamos nosotros saludos a todos tus parientes. Ken Fredholm dice saludos de Suecia. Creo que la idea de Rachel de tener una revista en 2 lenguas es muy buena. El uso de textos paralelos bilingüales es un viejo método para empezarse lenguas. El texto en ladino podría también tener comentarios sobre verbos, con construcciones sintácticas difíciles para facilitar la comprensión y el empezamiento. Mucha reushita con todos los proyectos de la liga. También tenemos algunos mirando de las redes sociales, de Facebook y YouTube. África del Valle dice Shalom desde Sefarad. Y me parece que no mete el nombre porque dice Creative Disorder. Dice, ¿dónde puede empezarse? Está estudiando hebreo y quiere empezarse el ladino en persona. Ama no nos dice dónde está para darle consejo. Escríbenos dónde estás para ver si podemos encontrar un lugar en persona. Amalini, tú tienes clases en línea para hablantes de castellano. Sí, yo tengo clases de línea para hablantes de castellano. Si querés, tenemos elevos de todo el mundo que hablan el castellano. Sí, y tú tienes, Brian, clases en inglés. Bueno, En desde el inglés. inglés, no Sí, sé sí. si es todo el año, ama también se pueden entrar a Ladino Linguist y ver en qué ocasión tienes clases para los hablantes del inglés. Caminando y hablando, buenas tardes, de Reushita buena con el proyecto. Rachel y Hannah se ven muy hermosas. Ama no sabemos quién lo escribió. ¿Es de YouTube o de Facebook? Reushita buena a la liga, René Martín del país de Gales, Rina Benmayor, gracias Brian, Rachel y Han, es un honor colaborar con esta iniciativa y otras para nuestra cultura y lengua. Esta comunidad es maravilla, muchas ideas buenas. Bravo. Gael Bala que nos dice, otra maravilla que nos da tanta alegría. Felicitaciones a todos vosotros. Había en el Marocco 3 lenguas judías, el judío árabe, el judío español llamado Jaquetía y el judío berbero amazir para los lingüistas que hablaban los judíos
que vivían afuera de las ciudades del Marruecos. En los años 1980 conocí a uno de ellos, ama no pude registrarlo porque el día que debíamos encontrarlo fue muy jasino y hemos dejado la vida un poco después. Qué pena, porque siempre está muy bueno en registrar las lenguas, seguro. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jack Saraya que quiere hablar con vosotros. Bueno, vamos a dar la palabra y ya después nos escaparemos aquí. Tienes de quitarte, perdón, tienes de quitarte Sí, el mute. ¿me sientes ahora? Sí, muy bien. Sí, quería decir una cosa a Hannah, que cuando era chico, yo muchos años antes, en Nueva York, mis parientes tenían amigas que se llamaban Hannah. Hannah. Pronuncia Hannah. ¿Tiene sentido esta pronunciación? ¿De mi nombre? Hannah. Típicamente Hannah. Mm. Ladino decimos en Hannah. español Hannah. Sí. Hannah. Al modo como hebreo, al modo en hebreo. hebreo, Esto- sí, en sí, hebreo esto es al es modo Hannah. hebreo. Hannah, en Yiddish, Hannah, you know. Anika. Janica, esto iba a Janica. decir yo, me quitaste de la boca. Tengo Janica. muchos nombres. Merci, Jack. Bueno, entonces esperamos más saberes buenos de la liga, actividades, y a vida que vas a empezar con una actividad con la presentación del diario del tío de Gloria Asher. Una cosa muy interesante, tuvimos aquí un Moabet hace poquito con ella sobre el libro en judeo español. Ahora será para que lo entiendan muy bueno los que hablan en inglés. Tenemos un dal cabo mensaje. Ítalo Felizardo, qué hermoso encuentro, merci mucho y sanos que estéis, queridos todos. Merci a todos los que están aquí, merci a vosotros y a todos los colaboradores de la Liga por esta nuevo emprendimiento que tenéis y queremos saber más y más de cosas que hagáis vosotros para conocer nuestra cultura, todos. Nos vamos a partir, voy a partillar otra una vez mi ecrán para contaros que la próxima semana, me se fuyó aquí, vamos a tener a conocer sobre Noche de Mimona, la fiesta de las puertas abiertas, como le dio el nombre la querida Alicia Cisorás. Ella será Balabaya representando a voces de Jaquetía, claro, y en esta lengua hermana que tenemos el encuentro el próximo 7 de abril. Ya trocadas las horas también en Israel, porque ahora tenemos, escapamos, me parece, con los trocamientos esta semana, el día de hoy, troca la hora en Israel para ponerse a la misma hora de la Turquía. Y vamos a conocer sobre esta Noche de Mimona, una fiesta que está muy de moda, mismo que su origen es marocano, ahora se usa en muchas otras comunidades y está bueno de conocer sobre su procedencia y su modo de hacer la fiesta. Si quieres mirar este programa y los filmes de los programas que ya pasaron, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. En los dos lugares vas a encontrar los videos, los filmes de los programas. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en esefarad.com/encuentros o meter me place, me gusta en like o en YouTube en los filmicos y partillar con otros, que esto siempre es muy bueno para nuestra cultura en general. Y buena semana, Mos del Dios, como siempre, soltamos paz en Israel y también para todo el mundo. Nos iremos y nos encontraremos otra una vez aquí la próxima semana. Al vernos. Nos vemos y Nos muchas vemos. Vemos. y muchos saludos. Gracias. Albermos. Merci mucho. Ana y Clara. Toda, Gracias, ajá, Rebs. toda.
Todo bueno en registrarlo. Semanada buena y dulce. Nada buena. Merci Está mucho. buena. El bullying. Mucha Que el abajador suerte. los tenga con bien, sanos y recios. Amén. Besitos a todos. Semanada buena. Semanada alegre, hermanos y hermanas. Calor. Bravo, bravo. Lo che sta sapendo la lingua. Magnifico. Saludos, Israel.